parashá pasada el tema de Bilam. Bilam, el profeta perverso, ¿sí? Que Dios sí le dio profecía y él pudo ver altas profecías, ¿no? Al nivel de Moisés, pero de sí mismo era un hombre perverso. Ese era mandado por el rey ese malo, ¿no? Balak, ¿sí? Él era contratado por Balak. Que Balak, viendo al pueblo de Israel y que está acercando a su frontera, dijo, ¿quiénes son? Entonces dijeron, te vencieron a los egipcios que eran el imperio. Entonces, que te temió mucho. ¿Y cuál es su fuerza? Que tienen un gran líder, es Moisés. ¿Y cuál es la fuerza de Moisés? La palabra. Entonces, la palabra. Solo la palabra. Tengo que contratar contra él una persona que su poder es la palabra. Entonces, así que contrató Bilam. Y con todo que Dios le advirtió y le dijo no vaya, y dijo, bueno, esto es mi negocio. Entonces ya te salió al camino y se le aparece el ángel una vez y otra vez y tercera vez a la burra y se le choca el pie contra la pared y está sentada y no mueve y 3 veces le pega. Entonces hasta que Dios está abriendo la boca de la burra que le está hablando y le dice, ¿acaso no soy una burra fiel que siempre te sirvo? ¿Por qué me estás golpeando? ¿Acaso no ves el ángel que está aquí con su espada? Entonces él dice, si hubiera tenido una espada te hubiera matado. Así dice. Entonces su misma boca reveló que no tiene ningún poder en palabra. Pues él viene para aniquilar un pueblo entero con su boca. ¿Acaso necesita una espada para matar una burra? ¿Sí? No tiene sentido. ¿Sí? Entonces llega y él insiste que él sabe el momento que Dios, un momento en cada día que Dios tiene un enojo sobre el pueblo de Israel y ahí quería maldecir. Pero desde su boca hemos escuchado las mejores bendiciones. Las mejores bendiciones que el pueblo de Israel ha escuchado salieron en boca del malvado Bilam. ¿Sí? Pues esto es, Dios le mostró y es un mensaje, un legado para todos nosotros. Muchas veces creemos que el poder está en las manos de tal o otro, pues es autoridad, pero no. Nosotros sabemos que el corazón de reyes y ministros son en la mano de Dios y tampoco no pueden hablar para bien o para mal sin la voluntad divina, ¿sí? O sea que él tuvo toda la intención de maldecir y le salen de su boca puras bendiciones. Dios le mostró una y otra vez que hasta la burra le estaba hablando ante la gente, ¿sí? Dejándole mal ante los ministros de Balak, ¿sí? Y antes del mismo rey Balak, él quedó súper mal, pues fue contratado para maldecir y le salieron de la boca las mejores bendiciones. Entonces, Así hubiese maldecido, digo, no hubiera tenido efecto. no hubiese tenido efecto. Pero Dios lo mostró con más grandeza, que ni siquiera pudo sacar de su boca ninguna palabra negativa. O sea, es más allá. Si hubiera maldecido y su palabra no tiene efecto, o sea que Dios le quitó el poder de, de la brujería, de la visión que tiene.
No, pero Dios sí le dejó con estos poderes, ¿no? De ver visiones, ¿no? Entonces, no es que Dios le quitó sus poderes como vidente o como profeta. No le quitó. Solamente lo mostró que es perverso, ¿sí? Ante su propia gente, hasta que ante la burra quedó mal, y que no tiene control sobre su propia boca, ni siquiera sobre su propia boca, ni siquiera sobre su propia boca. O sea, se me vino a la mente lo de Venezuela. Sí, por supuesto, a todos nos llega la mente. No le pasó nada a Israel y sabemos qué pasó, ¿sabes? Exacto lo que le pasó al Señor. Por eso yo decía, bueno, si hubiese maldecido, no hubiera regresado como boomerang, y así es. ¿Y qué mérito tenía Bilam para que tenga poderes, para que se le haya otorgado la profecía? Era un profeta. No es que tenía mérito, él era un hombre perverso. No es que tenía mérito. No sé si tenía en pasado mérito propio o no, pero no era un hombre meritorioso del poder que tenía, ¿me entiende? Dios le dio un poder, pero estaba utilizado siempre en mal manera. O sea, si las profecías que él tenía, utiliza la Torah, Vaikar Elohim el Bilam. Vaikar es un lenguaje que quiere decir en manera fea, en una manera que le ocurre una impureza, estado de impureza. O sea que, a ver, el libro sagrado Zohar está describiendo la diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu impuro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre ambos espíritus? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está describida así. El espíritu de la impureza siempre insiste para entrar en la vida de uno. Siempre está disponible, siempre está gratuito. Escucha, doctor, está gratuito. Solo tómalo, solo diga sí. Había un refrán. El gratuito. Cuando la limosna es grande, hasta el santo duda. No sé, o sea. No. Ese es el caso. El tema es que el tema gratuito, o sea, de querer las cosas gratuitas, fáciles, ¿sí? Sin trabajo, de una manera no merecida en méritos, ¿sí? Entonces, no es suyo, es algo regalado. Entonces, si es algo regalado, si te estás dudando, ¿para qué? O sea, ¿para qué me están regalando? ¿Sí? Entonces, el espíritu impuro siempre está insistiendo en entrar. Solo diga sí. Siempre está disponible, siempre está gratuito, ¿sí? Pero el espíritu de la santidad no es así. Tú lo tienes que buscar y esforzar y después de tanto, tienes que apreciar la revelación, ¿sí? Entonces es muy diferente. Una pregunta. El espíritu como tal, o sea, las fuerzas espirituales, sí, el bien y el mal como espíritus, ¿existen? ¿O es la persona que con su actitud adquiere una de estas tendencias?
y como tal se comporta. Claro, o sea, la persona lo invita, o sea, o que evita el impuro y está buscando todo el tiempo el puro, ¿sí? Una pregunta. O que está con el impuro evitando el puro, ¿me entiende? O sea, claro que están, pero es la decisión propia de uno. La pregunta es, ¿están alrededor nuestro esas dos fuerzas espirituales? Siempre están, dentro y afuera, o sea, están en el mundo para tentar, para provocar, ¿sí? Y están dentro de uno también, el alma animal y el alma divina, ¿sí? Entonces, o sea, la pregunta es si es exterior o interior. La pregunta es, disculpa que salga del tema, en este caso, ¿Hasatán existe como tal o Hasatán es una tendencia del bien y del mal? Satán es sí está nombrado en la Biblia, pero como un ángel divino, o sea, no estamos viendo, o sea, hay en otras en otras, no hay que nombrar, no hay que invitar, no hay que convocar, ¿sí? El tema es que, bueno, en la tendencia cristiana católica, entonces están viendo como en los teología, están viendo como que están ahí arriba dos fuerzas. Hay Dios está luchando contra Satanás y a ver quién gana. Esto es una manera súper idólatra de ver las cosas. O sea, no puede ser, o sea, que Dios es el creador de todo, ¿sí? Y Él está creando ángel malo, acusador, como dices, que Él viene para provocar a uno, para tentar a uno y después acusarlo, es verdad, ¿sí? Pero Él no puede salir del rango nada de lo que le mandó Dios. No puede, no tiene libre albedrío. El propósito que le creó Dios, así va a ser. Shalom, shalom. No puede salir del destino que le mandó Dios. O sea, verlo de otro modo, como que se le salieron las cosas de la mano, sería totalmente un entendimiento súper idólatra. No le escapa de la mano nada, absolutamente. No le escapa de la mano, ¿sí? Entonces, al entender esto, entendemos que Dios tiene diferentes servientes, ¿sí? Y lo están sirviendo, tal como el sol tiene que servir en su línea del este a oeste y no puede andar ni 1 milímetro fuera del rango, ¿no es cierto? Así mismo es, ¿sí? Así que tal como el león no puede elegir si comer pasto o carne, la vaca tampoco, no tiene ningún libre albedrío. Esto es lo que voy, ¿sí? Ahora, el Zohar va averiguando del mal instinto, ¿sí? Esto, lo que estamos hablando, que viene para provocar a uno. Entonces va averiguando y está dando una analogía. La analogía lo está trayendo de un gran rey que está entrenando a su hijo para ser el heredero del trono. Entonces le enseña de todo y le contrata profesores de los mejores y para que conozca todas las ciencias y todos los conocimientos necesarios, le da todos los estudios necesarios, pero a la final quiere verificar la prueba del fuego, si en realidad merece la corona o no la merece. Entonces se contrata a una prostituta. Entonces el rey
contrata una prostituta, imagínate. ¿Para provocar quién? Su propio hijo. Entonces el rey contrata una buena prostituta, o sea, en buen dinero. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que quiere la prostituta? Que le diga sí, que caiga, o que le diga no y que le rechaza. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué? A ella no le interesa simplemente hacer dinero. A ella le interesa el dinero, sí, esto sí. Sí, ella está contratada para recibir su paga. No quiero. Entonces, esto es lo que quiere, el dinero. En esto está enfocada. Ahora, su trabajo, ¿cuál es? Tentar. ¿Sí? Ella lo va a tentar, como sabe tentar. Pero ella sabe que si él le dice que sí, que pierde la corona. ¿Sí? Y si le dice que no, que le rechaza, ¿qué gana? La corona. Entonces ella en su corazón adentro dice que diga que no. Ella igual está pagada. Ella igual va a estar pagada por tentar. ¿Sí? Entonces, esto es la tentación. Esto es la tentación. Y la tentación es tenaz, de acuerdo del nivel de la persona. Entonces ahí Dios lo pone en nivel más de intensidad. O sea, según la revelación divina que has visto en su vida, entonces Dios te pone también la tentación al mismo nivel. Si no, ¿cuál es el libre albedrío? ¿No es cierto? ¿Sí entiende lo que digo? O sea, a veces la gente está juzgando mal los personajes de la Biblia, los grandes tzadikim, los íntegros, por los hechos que están escritos allá. Entonces, dice, pero esta gente han visto revelación divina de lo super alto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podían comportarse de este modo? Justamente en la parashá. En la parashá, ¿cuál es la parashá que viene? Hemos conversado de la parashá pasada, de lo del Bilam, que iba a maldecir al pueblo de Israel y de su boca salieron bendiciones. Como quedó tan mal pagado ante el rey Balak, entonces él, por odio al pueblo de Israel, entonces él dijo a Balak, quien le contrató, bueno, yo voy sin paga, pues fallé. En vez de maldecir, me salieron bendiciones. Pero te voy a dar un consejo. Si quieres atacar esta nación, tengo un solo consejo. Manda a las hijas de su pueblo a prostituir con el pueblo de Israel. Esto es la única manera que puedes combatirles. ¿Por qué? Porque Dios de ellos odia el zimá, como decir, el libertinaje. Entonces la única manera de atacarles es esta. Entonces él dice, bueno, ¿cómo voy a dar una orden así para mi pueblo? Bueno, le dice, manda a su hija primero. Y así hecho. Y así hecho. ¿Sí? Entonces, él mandó a todas las hijas del pueblo de Moab, ¿sí? Para prostituir con el pueblo de Israel. Pero, bueno, y ahí empieza una peste que está matando muchísimos. Al final murieron en esta peste 24,000. Entonces, ahí, cuando la situación es
muy mala, físicamente, espiritualmente, súper mala situación. Está acercando un líder, el líder del tribu de Shimón, llamado Zimri, hijo de Salú. Está acercando con una chica midianita a Moshe y a Aarón, a todos los ancianos, a la corte suprema. Dice: ¿esta chica está permitida o prohibida? Así le dice a Moshe. ¿Por qué? ¿Por qué la acercó con esta pregunta? Porque la chica era midianita y la esposa de Moshe era también midianita, pues era hija de Yitro, que era de Midian, ¿no es cierto? Entonces le dice Moshe: está prohibida. Entonces ahí le empieza a burlar. Por favor. Toda Rabá. Entonces ahí le empieza a burlar. Por favor, sírvanse. Entonces ahí empieza a burlar Zimri contra Moshe y contra Aarón. Dice: ¿y tu esposa? ¿Quién te la permitió? Buena pregunta. No era buena pregunta, era mala pregunta, era cínica la pregunta. ¿Por qué era cínica? Eso seguro, ¿sí? Pero ¿cuál era el permiso de Moshe? Pues antes, Moshe trajo su esposa Zipora, que era de Midian, pero esto antes de la entrega de la Torah. En el momento de la constitución se determinó que no pueden mezclarse, ¿no es cierto? Entonces, como ella estaba en el momento de la constitución en el monte Sinai, entonces ella ingresó al pueblo de Israel, tal como todos, ¿sí? Por eso era cínica la pregunta, no era buena, ¿sí? Pero con esto quería provocar un conflicto, con una pregunta ilegítima. Entonces Moshe y Aarón y todos estaban llorando ante el tabernáculo móvil, no tenían palabras, y él en público estaba relacionando con esta midianita y no sabían qué hacer. Imagínate qué momento tan repugnante, ¿sí? Dice que en el tal momento ni los grandes sabios no saben ni qué decir. Hasta Moisés no sabía qué decir. ¿Pero por qué no sabía qué decir? Para dar la recompensa a Pinhas, justamente. Pinhas, él se llenó con celos. ¿Para quién tenía los celos? Para Hashem. Para Hashem, ¿sí? No siempre los celos que tenemos son para Hashem, ¿sí? A veces pueden ser de motivos egoístas o personales. Es difícil a diferenciar, ¿sí? Pero él realmente, la Torah atestigua que él tuvo celos para Hashem, para Dios, ¿sí? Entonces, él tuvo celos para Dios, pues, ¿quién está humillado aquí en este momento? Es Dios. No es Moisés en persona, ni Aarón, ni el tabernáculo. Es Dios, ¿sí? Que sus leyes, que su Torah aquí está cuestionada y violada de una manera pública por un presidente de tribu, ¿sí? Por una persona importante y en público. Entonces él se llenó con celos a Dios. Entonces él preguntó a Moisés: ¿acaso no nos has enseñado que quien está así relacionando con una relación ilícita en público,
los que tienen celos, ¿cómo decir? Los celosos. Los celosos lo atacan. Entonces le contestó Moisés, ¿verdad? Así enseñé. Él no recordó. ¿Por qué? Porque Dios quiso dar la recompensa a Pinjas. Por eso le ocultó a Moisés una ley para que lo reciba la recompensa Pinjas. Entonces le dice Moisés, el que lee la carta lo tiene que ejecutar. Así le contestó Moisés. Ahí tomó una lanza Pinjas y corrió dentro de la tienda y los clavó a los dos con la lanza. Los mató de una vez a los dos. Y dice en los comentarios que le fueron muchos milagros en el camino. Pues si alguien lo hubiera matado en el camino, no hubiera juzgado, pues él estaba persiguiendo vida. O sea, él arriesgó durísimo en esta acción, y por eso lo reconoce tanto Dios. ¿Por qué lo reconoce tanto? Pues después la gente hablaron mal de él. No, es que no tuvo celos para Dios. ¿Cómo es que atacó a un presidente, una persona tan importante? Es que él es una persona mala. O sea, hablaron feo de él. Entonces ahí Dios está interviniendo en esta pelea, en esta difamación. Y dice, Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, a Cohen, quitó mi ira contra el pueblo de Israel, buena noche, y no aniquilé el pueblo de Israel en mis iras. Por eso dile que le estoy dando mi pacto Shalom, mi pacto de paz, y será para él y para sus hijos el sacerdocio. ¿Por qué? Porque él nació antes, o sea, el sacerdocio es del linaje de Aarón, ¿sí? Aarón más sus hijos, ¿sí? Entonces es quien van a engendrar los hijos de Aarón, pero él nació antes. Entonces, a pesar que era de la descendencia de Aarón, no era sacerdote. No era sacerdote. Pero en este momento, Dios se lo nombra. ¿Y David de qué linaje viene? David empieza un linaje diferente, de reino, no de sacerdocio. ¿Sí? Es diferente. Entonces, una vez que atacó Pinjas, se pagó la ira de Dios, se pagó la peste. Entonces, sobre él está nombrado la parashá de Pinjas, y luego viene también la guerra de Dios contra los midianitas, que la palabra Midian es de provocar una guerra, ¿sí? Sí, entonces están como que provocaron una cosa. Entonces ahí viene pero ¿de dónde vienen Moab y Midian? De Caín. De Lot, correcto. ¿Qué fue con Lot? Y las hijas. Así es, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, entonces Dios salvó a Lot con su familia, ¿no es cierto? La esposa se quedó como sal que miró hacia atrás, y él quedó con las hijas. Quedaron refugiados en una cueva y creyeron que el mundo entero se acabó. Entonces las hijas de Lot le dieron vino. Entonces la mayor acostó con su padre en el primera noche y engendró ¿a quién? Moab.
Moab significa, ¿qué significa? Moab es Me'av, del padre. Así lo llamó a su hijo, o sea, que ella publicó el mal hecho. ¿Sí? Y la otra lo llamó Midian. ¿Qué significa? Bueno, significa es la provocación de la provocación, pero ya no publica el mal hecho. O sea, que la mayor no tuvo vergüenza de publicar en el nombre del hijo el adulterio que ha hecho. ¿Sí? Entonces, son más malos, vino del adulterio y siguió con adulterio. O sea, más malos son los de Moab. Más malos. Esos sinvergüenzas, claro. Pero con todo esto salió de Moab Ruth, la moabita, que de ella se convirtió y a la final sale de su descendencia, que sale David. Ay, sí, me perdí. O sea, que de algo malo puedes hacer algo bueno. Sí, La sucede. bendición. Sí, sucede. Sí. A ver, si tú quieres traer un diamante grandísimo, que no hay como él en todo el mundo, quieres traerlo a la ciudad, ¿sí? No hay servicio de seguridad que basta para esto, ¿no? Cualquier servicio de seguridad no basta, ¿no? O sea, siempre hay huecos de seguridad, no puede ser hermética, ¿no? No puede ser. Siempre hay fugas. Entonces, siempre hay fuga. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? ¿Cómo se lo trae de manera segura? Toca traerlo de manera secreta en el camión de la basura. Con perfil bajo. O sea, con perfil feo. ¿Entiendes? O sea, sin que se den cuenta. O sea, nadie puede imaginárselo. Que nadie se puede imaginar. Entonces, cuando Dios quiere traer al mundo lo mejor, que es la redención por Mashiach, entonces tiene que hacérselo de una manera que a nadie se le ocurre atacar. A nadie se le ocurre. ¿Me entiende? Entonces, tiene que traérselo de este modo. Entonces, del Ruth, la moabita, salió David. O sea, pero más o menos es como que del placer nace, como se llama, pero del amor nace lo mejor. no lo entiendo. Es que las hijas de Lot no lo hicieron por placer. No, por pero engendrar. Alguna vez tú me dijiste que Por engendrar. cuando dos personas que se aman o se quieren y se respetan y otra cosa y tienen un hijo, puede ser feliz. ¿Alguna vez tú dijiste algo así? ¿O me equivoco? No, o sea, Y cuando nacen la ley de la Torah. placer, ¿o cómo es el asunto? no tiene, o sea, No tiene sentido. no, o sea, Dios creó en la relación un placer, pues sin esto nadie hubiera engendrado ningún hijo. Esto es, toca entenderlo de una manera así. Pues los sabios en algún momento ellos atacaron la provocación, el deseo que era anteriormente hacia la idolatría. ¿Sabías que había un deseo hacia la idolatría? Claro. Deseo fuerte, Una necesidad. bien tentado, ¿sí? Los romanos, los griegos. Sí. Es muy difícil entendérselo, doctor. Es difícil entender qué deseo tenía la gente hacia la idolatría, pero tenían un deseo muy fuerte. Pero tomaron este mal instinto y lo mataron por completo. Luego tomaron el deseo de la relación sexual.
Corporal. ¿Sí? Y lo detuvieron, lo, como decir, encarcelaron. Y fijaron que en el mundo entero pasaron 3 días y ni nació un nuevo. O sea, no solamente esto, ni nació a nadie ninguna nueva idea. O sea, nada estaba fertilizado en el mundo. Entonces dijeron, no, es necesario por el mundo. Entonces nomás lo debilitaron. ¿Sí? Ahora, Dios creó el placer para que en realidad haya procreación, ¿sí? Entonces el objetivo es procrear. No el objetivo es el placer. Es un vehículo para llegar a procrear. ¿Ok? Entonces la gente hoy en día están bien confusos cuál es lo principal y cuál es lo secundario. Lo principal es procrear, lo principal es que los niños tendrán padres, papá y mamá juntos, unidos, ¿sí? Familia, ¿no es cierto? Entonces esto es lo principal. Lo secundario es el placer. Entonces, si ponemos el placer en lo como principal y la familia como secundaria, llegamos a la situación tal como está vista hoy en día. ¿Sí? Pero es totalmente con la escala de prioridades al revés. ¿Sí? Toca saber cuál es lo principal y cuál es lo secundario. Ahora, no hay que relacionar tampoco el amor con el placer. Son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Muy distinto. ¿No es cierto? ¿Qué es el amor? ¿Cómo se le caracteriza el amor? El placer es un acto egoísta porque el que busca satisfacción personal. Correcto. ¿Y el amor cuál es? El amor es entregar, es cuidar. Entregar, así es. O sea, quitar de ti para dar al otro, ¿no es cierto? Esto es. Y el amor se lo ve en los momentos difíciles, en los momentos fáciles. El amor te cuesta para cuidar al otro, entregar, esto es. Entonces, la gente están totalmente mezclando los conceptos, ¿no? Sí, querías preguntar. Sí, esa cuestión del amor en este caso. O sea, se puede entender con lo que dice Vera Jata, el área Camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Es lo más alto del amor. Claro, es un punto bastante elevado, como a ti mismo. Claro, ¿no? O sea, que a mí mismo, que salga algo de mí, ¿no? Algo puro, el amor hacia el prójimo. Sí, pero es un nivel muy, muy elevado que cuesta entender para cómo llegar a esto. Para este nivel uno tiene que despreciar la vida corporal y apreciar solamente la vida del alma. O sea, si llegas ahí, entonces, ¿qué importa si soy yo o eres tú? O sea, ahí todo es uno, ¿me entiendes? Entonces, pero toca en realidad llegar a este nivel, despreciar la vida corporal. Cuando estamos apreciando la vida corporal, entonces no puede haber un amor verdadero, solamente de intereses. Y cuando es de intereses, se fue el interés, se fue el amor también. ¿Cómo darse cuenta, Davina, cuando fue puro interés nomás? Quitas el interés. Y si el amor sigue en pie. Y el amor a Dios. Ajá. Y el amor a Dios. Esto justamente refleja en amar a tu prójimo. Esto está reflejando tu amor a Dios. ¿Sí? Pues amar a Dios es muy abstracto, ¿sí? ¿Cómo puedes amar a Dios? ¿Cómo?
Ser compasivo. Si nunca lo has visto, o sea, está tan abstracto. ¿Cómo lo vas? Amando sus leyes. Agradeciendo, siendo feliz. La creación. Sí, pero Entregando. todo es bien abstracto, o sea, bien abstracto. Entonces, primero que el vehículo para amarás a tu Dios es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El vehículo para... O sea, es el espejo que te muestra su amor hacia Dios, está reflejando con tu relación con la gente. ¿Sí? Esto es ahora, para amar a Dios requiere bastante meditación de lo que es Dios, ¿sí? O sea, la meditación está generando las emociones. La meditación sobre Dios está generando amor a Dios y temor de Dios. Pero sin la meditación, ni modo. Y la meditación ahí está escrita en el Tanya, cómo uno tiene que meditar a Dios, cómo está rodeando los mundos y cómo está emanando los mundos. Y, o sea, ¿qué significa esto? Rodeando los mundos, emanando los mundos. Emanando los mundos es del nombre Elohim. Es la meditación como Dios está dando la energía para cada criatura particular. Cada criatura está dándole la energía de vida, desde las criaturas más grandes como el sol, la luna y de ángeles supremos, o sea, con mucha energía, hasta el pequeño bacteria que le está dando su vitalidad, ni más ni menos. Si le da de más energía, se explotan. Si le da de menos, no funciona, ¿no es cierto? Entonces, como Dios está bajando al nivel de cada criatura y criatura, cada hierba y hierba, desde los más grandes hasta los más pequeños criaturas. Pero es como que Dios está transformando su energía para bajar al nivel de cada criatura y criatura, dándole su energía. Esto es emanando los mundos. Cada célula, así es. O sea, es una meditación. Es una meditación que uno puede meditar en este bien. Esto es el nombre de Elohim, que equivale en gematria la naturaleza. Hateva, ¿sí? La naturaleza. Pero está rodeando los mundos. Toda Rabba Tzadik. ¿Samten Tzukar, Mendel? Yofi. Pase, por favor, para todos. Una pregunta. ¿El libro ese que dijiste para aprender a meditar, cuál es? ¿El Tanya? ¿Tanya? Claro. ¿Dónde? ¿Cómo? El Tanya, sí hemos copiado una de el Tanya. A ver. Aquí sí tengo. Un libro tan pequeño. No creas, tampoco leer cada frase de esto puedes meditar bastante, no es un libro que se lo lee a la ligera. Gracias. Es el libro fundamental de servicio a Dios, o sea, es el libro base del Chabad Lubavitch.
Entonces, esto es el hasidismo, esto es la base del hasidismo, o sea que es una manera como servir a Dios, ¿no? Que está basado que Dios creó la persona recto, como con la cabeza sobre el corazón, ¿sí? Más que los animales tienen la cabeza de la misma altura del corazón. O sea que la cabeza es una calculadora para llegar a los deseos del corazón. Más que la persona, Dios lo creó, que la cabeza controlará el corazón. ¿Sí? Esto es el Tania. ¿Cómo se lo facilita? A ver, hemos copiado la parte que correspondiente a la meditación, que es Shara y Judva Emuná. Sí tenemos unas copias, ¿no? Sí, puedes con Carlos puedes la parte que correspondiente a la meditación, Shara y Judva Emuná. Pues el libro como tal tiene 5 partes. La parte que estamos hablando de la meditación precisamente está hablando el Shara y Judva Emuná. Sí lo hemos estudiado varias veces el tema del Shara y Judva Emuná. Bueno, la otra meditación, ¿cómo es que Dios está rodeando los mundos? ¿Qué significa que está rodeando los mundos? ¿Rodeando desde afuera y no está adentro? ¿Cómo es que está rodeando? No hay un lugar que no esté. Imposible decir. Escuché una vez, no recuerdo exactamente dónde escuché que Dios se pasea o sea, rodeando los mundos, no recuerdo si es un drago, o sea, pero se pasea mirándonos de la ventana, ¿sí? Así. Algo escuché que él se pasea rodeando los mundos, o sea, se pasea, pero no recuerdo dónde, cómo, escuché de la manera precisa. Rodeando los mundos no quiere decir que está afuera, no. Es siempre está. Que está en tal nivel que nosotros no podemos a ver, el nombre Yud Kei Vav Kei, ¿sí? Nombre Havaya, ¿sí? No hay que nombrar tal como la gente lo está nombrando, no hay que, ¿sí? El nombre Havaya, Yud Kei Vav Kei, ¿qué refiere? Refiere a la misma creación que está continua en cada momento y momento. No es que Dios creó hace miles de años y lo dejó como un carro que está rodando, no, sino que sigue creando en cada instante. Esto quiere decir el nombre Havaya, Yud Kei Vav Kei, que está creando en cada instante. Havaya. ¿Sí? El nombre Yud Kei Vav Kei. Havaya quiere decir que Dios está haciendo todo el material del mundo existir, ser de la nada. Y si no lo está haciendo, entonces todo vuelve a la nada, tal como estaba antes. Ahora, es una meditación bastante fuerte, más pesada que la primera, mucho más pesada. Y para nosotros muy difícil asimilar cómo puede ser que todo el material del mundo en realidad está siendo existir cada instante y que Dios le da existencia. Pero es muy necesaria esta meditación. ¿Cómo se llama? Que Dios está rodeando los mundos. ¿Cómo rodeando los mundos? ¿Qué significa rodeando los mundos? Es de modo que no lo podemos asimilar y entender, ¿sí? No puedes ver nada semejante en sus ojos como está creado ser de la nada.
¿Cuál criatura has visto siendo ser de la nada? ¿Has visto una vez una cosa creada ser de la nada? ¿Algunas cosas semejantes de alguna manera en la naturaleza? La única cosa que es más parecida es la existencia de la luz, que está saliendo de la luminaria en cada instante. Pero también la luz es una cosa que no podemos entenderla bien en nuestra mente, o sea, pues corre a velocidad y no podemos entender cómo es que está creada cada rato. Pero la única evidencia que prendes una vela y ves que está iluminando y la apagas y no lo hay, o sea, es lo más cercano en la naturaleza para entender. Por esto es que el Rebbe decía, ustedes tienen muchos dioses y un solo mundo, y yo tengo un solo Dios y muchos mundos. Ok. ¿Por qué tiene que en relación a la ser de la nada? Porque hay que Dios crea varios mundos. Varios mundos. ¿Sí? Sí, pero estamos hablando aquí a la creación, ¿sí? Que Dios está creando ser de la nada. Esto es la meditación que estamos. Ser de la nada. ¿Sí? Esto es el nombre Havaya. Algo se puede relacionar con el pan que se hace la bendición, porque el pan se siembra algo de la nada en la tierra y luego uno cosecha y cultiva y come el pan. O sea, de la nada, no había nada, ahora luego tenemos pan, árboles. Cuando estás sembrando, estás tomando un grano, ¿no es cierto? Un grano de trigo, por ejemplo. Estás poniendo en la tierra. Entonces estás realmente invirtiendo, o sea, estás tomando un grano que antes valió algo, ¿sí? Podía vendérselo, se podía comérselo, ¿sí? Tenía su valor. Y has enterrado esto en la tierra. Ahora nadie reconoce su valor. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa? El proceso se pudre. Realmente no tiene ningún valor, aunque lo saques. ¿Sí? Ahora no vale nada. Esto es el momento que empieza un crecimiento. ¿Sí? Un crecimiento. Y es como el ser de la nada. ¿Cómo? Está explicado en el hasidismo, en realidad, que cómo es que estás sembrando trigo y sale trigo, estás sembrando maíz y sale maíz. Si todos los granos dentro de la tierra se pudren, ¿sí? Entonces está explicando que estás, ¿cómo decir? Estás sacrificando no sé si sería bien la palabra sacrificando, pero estás haciendo un starter, como decir, estás descendiendo. Estás arrancando tú quieres arrancar del poder que Dios dio en la tierra, sacar todo tipo de hierba. Entonces estás, está hablando la Kabbalah en términos de está hablando de términos de aguas femeninas y aguas masculinas. ¿Sí? ¿Sí has visto esto? ¿Qué significa aguas femeninas y aguas masculinas? Aguas femeninas es ¿cómo decir? Aguas femeninas y aguas masculinas. Está hablando como en la relación, está hablando que uno está pidiendo, rezando algo hacia Dios, entonces de la misma manera lo está respondiendo Dios, ¿sí?
O sea, está sacrificando algo, está dando algo hacia Dios, y de la misma manera está respondiéndole Dios de arriba. Estos son aguas femeninas y aguas masculinas. Lo que yo leí es que dice Entonces, que son aguas femeninas que te estás poniendo trigo y te va a crecer un trigo. O sea, ¿sí? ¿Sí se entiende lo que me refiero? No, o sea, que el poder de sacar hierba, Dios impregnó en la tierra, ¿sí? Entonces estás poniendo un trigo como un starter, como una cosa que arranque aquí una reacción. Catalizador para que arranque una reacción. Pero la reacción ahí está en el poder que Dios le dio en la tierra para que sacara todo hierba, en la bendición esta que dio en la tierra. O sea, pasa de la potencia, se actualiza el acto por ese catalizador. Correcto, pero está enfocando en este punto que está ya podrido, y en este momento está empezando una nueva vida que saca mucho más valor del mismo trigo, del mismo grano. El catalizador, esto es el catalizador. Bueno, así lo está explicando. El hasidismo o la cábala está analizando el punto exacto donde está la vida, o sea, que está en la sangre, en qué punto exactamente, o sea, y qué sangre se va al cerebro, y qué es el corazón, y qué sale del hígado, o sea, exactamente en dónde está conectado el alma con el cuerpo, ¿sí? En el punto más fino del... Entonces, bueno, esto es la conexión entre lo espiritual y lo material, donde están conectando, digamos, los cielos con tierra, ¿sí? Pero la misma tierra, la misma existencia del material, esto viene del nombre Havaya, que le hace existir cada momento y momento. Y esta cosa es en realidad bastante alto para nosotros para entender, pero toca meditar en esto. Toca meditar de la misma existencia. Pues el Maimónides empieza su libro con estas letras iniciales, Yud Kei Vav Kei, dice Yesoda Yesodot ve'amud ha'chochmot, la base de las bases y el fundamento del fundamento y la columna de las sabidurías es saber que ahí hay primera existencia. ¿Sí? A veces los niños hacen pregunta muy simple. ¿Y quién creó el creador? ¿Sí? Legítimo. Siempre estuvo. ¿Sí? Que el fundamento de todo, que ahí hay primera existencia, que siempre estuvo, ¿sí? Es difícil comprender, ¿sí? Pero si tú entiendes que es infinito, o sea, que no tiene fin, entonces es necesario también decir que no tiene comienzo, ¿sí? Si no tiene fin, es que no tiene comienzo tampoco, ¿sí? Y todo el tema del comienzo y fin está en nuestro mundo, que está limitado a espacio y tiempo, estas dimensiones. Pero Él está más allá de esta dimensión, más allá del espacio y tiempo, ¿sí? Entonces, todas las criaturas de los cielos y tierra y lo que está entre ellos no existen sino por la verdad de su existencia, ¿sí? Y si tú vas a imaginar que
que algo existe, entonces no es que existe, sino existe gracias a su existencia. O sea, que su existencia está dando existencia a todo. ¿Sí? Pero su existencia no depende de la existencia de los creados, por supuesto. Como el héroe del video. Más bien, los creados dependen de la existencia de él. Sí. Iba a comentar, nosotros tenemos ese pensamiento porque si vivimos en un mundo, podríamos decirlo, limitado, donde aún el tiempo tiene un comienzo. Y según los científicos también dicen que tendrá un fin, o sea, el tiempo es algo fluido. Entonces, tenemos ¿Científicos dicen que tendrá un fin? Sí, hay un concepto que se llama el Big Crunch, donde dicen que el universo se está expandiendo. Dice que algún momento tendrá que detenerse. ¿Por qué? ¿Llegará al tope? Supuestamente, porque es limitado ese universo. Pero no entiendo, si supuestamente está creciendo, puede ser, sí, no hay impedimentos según la Torah, ¿no? Pero ¿qué va a suceder? Se expandiría infinitamente. Yo te voy a decir cuál es el fin. El fin está en esta caja de la gente que están hablando de esto, ¿me entiende? O sea, en su cabeza debe llegar un límite, sí, pero ¿quién crea los límites? ¿Me entiende? El límite está dentro de uno mismo, ¿me entiende? Sí, eso es lo que le he comentado, porque claro, antes la gente pensaron que la Tierra está plana, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces dicen, la Tierra está plana, pero no puede ser infinita, pues todo aquí en el mundo es finito, ¿no es cierto? Sí. Entonces, debe haber un fin. En este concepto sí tenían razón, pues la Tierra, el globo, sí, está medido, se puede medírselo, ¿no es cierto? ¿Qué tamaño? Sí es finito, no es infinito. ¿Correcto? Sí es finito. Entonces el universo, de igual manera, ¿es finito o infinito? Infinito. Finito, solamente que no podemos conocer dónde es su fin. ¿Sí? No tenemos un aparato para viajar, o sea, demorarán unas vidas con el aparato más veloz, ¿no es cierto? Entonces, el hecho que no podemos visualizar ni ver con telescopio un fin, no es decir que es infinito, ¿sí? Y no es decir que está expandiendo, o sea, no hay ninguna prueba, no puedes comprobar ninguna cosa de estas, ¿me entiendes? Son teorías nomás, tiene que basar en algo, pero no hay nada en que basarse. ¿En qué está basado esto? ¿En qué está basando? Desde la teoría de la relatividad puedes decir que nosotros estamos rodeando el Sol, como puede decir que el Sol está rodeando a nosotros. No, ni modo de comprobar, ni uno ni el otro. No hay ningún punto. Sí, depende del punto de referencia. Según la Torah, todo está rodeando a nosotros. El Sol está rodeando a nosotros. Pero la manera más fácil de describir la naturaleza, más fácil, es que nosotros estamos rodeando al Sol. ¿Sí? Es una manera más fácil para explicarte, pero no es decir que esto es la verdad. ¿Sí? La ciencia trata de describir a la naturaleza. Trata de describir. Y a veces es difícil describir. ¿Sí? A veces es difícil de describir. Entonces, la ciencia pura sabe decir, suponemos que es así. Ya está tratando con humildad, no está poniendo dogmas. Pues muchas teorías han espantado, ¿no? Suponemos que es así, pero no puede contradecir a la Torah, pues
La Torah sí te dice de manera absoluta cómo es la cosa, de punto de vista del Creador. ¿Sí? Entonces, y la ciencia nomás trata de describir y suponer una teoría, hasta que no... Así es. ¿Sí? Entonces... La ciencia es el pensamiento de los seres creados tratando de entender al Creador, a la creación, a la creación nomás. En una carta leí, dice, bueno, como una frase, dice, cuando el hombre piensa, Dios se ríe. Cuando el hombre planifica, entonces Dios se ríe. Entonces, si quieres hacerle reír, entonces haga planos. Haga planos. Pues, da mucha risa. En todos los mundos. Entonces, esa meditación, ¿cómo sería la inicial? La que nos mencionaste, ¿cómo sería la meditación? ¿Cómo? La meditación. La meditación, volvemos a la meditación. Ese que rodeando los mundos es que está creando la existencia del material ser de la nada y emanando los mundos, que es dando energía a cada ser creado, la energía que necesita, ni más ni menos. ¿Correcto? El uno viene del nombre Havaya, el otro viene del nombre Elohim. ¿Sí? Elohim es que está emanando el mundo, ¿sí? Bajando a la grado de energía que requiere cada ser creado. Y nombre Havaya está hablando que está dando existencia a todo lo que existe. Entonces, emanando los mundos y rodeando los mundos, y todo ante él como que no existe. Todo ante él como que no existe. Imagínate, todos los problemas nuestros son problemas ante él. No existe. O sea, no existimos para él. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que no le molesta nuestros problemas? ¿Que no le importa nuestros problemas? ¿O que no sufre de... ¿Qué quiere decir? ¿Qué sufrir? Nada cambia en él. Es que hay una cuestión, yo considero que el problema depende de la actitud de la persona frente al problema. Como tú mismo comentaste al inicio, el problema puede ser una prueba, el problema puede una ser corrección. una corrección, el problema puede ser un método para que aprenda la persona corrija su comportamiento y crezca. Correcto. Entonces, el problema es problema cuando tú lo haces problema. Bueno, pero es difícil superar. Sí. Toca llegar a esta meditación para superárselo. Una vez al autor de este libro del Tania, el primer Rebbe de Lubavitch, ¿no? Aquí está su foto, ¿no? También el Rebbe que está ahí con kippah, ¿sí? Entonces, llegó un Hasid, un discípulo que llegó llorando. Se quebró la empresa de una manera espantosa. O sea, tenía contratos con el gobierno de talar de bosques y de no sé qué. Tenía, y todo se derrumbó. ¿Sí? Ahora no solamente que no tiene nada, está debiendo tanto al gobierno de una manera espantosa. Y tiene tanto compromiso con todo el mundo. Entonces llegó, no sabe qué hacer con su vida, o sea, a este punto. Está llegando al Rebbe llorando, mire, aquí esto es la situación. Y el Rebbe le dice que, ¿y qué? ¿Has visto una vez que se rompió el bebedero del caballo o del res?
que estará preocupado. Bebedero, se rompió. Que se arregle el dueño. Que se lo haga una nueva. O sea, ¿qué es el negocio? Es el bebedero, es un recipiente donde entra el agua, nomás, ¿no es cierto? Que sea una nueva. No pasa nada. ¿Sí? Que se arregle el dueño. Esto es lo que dice, o sea, el Rebbe lo elevó de una a un nivel mucho más alto de ver las cosas, ¿no? Esto dice el profeta, o sea, Yadá shor koneu vejamor ebus be'alav. Conoció el buey quién es su amo, y el burro conoce el bebedero donde come donde el dueño lo pone el alimento, ¿sí? Y dice, mi pueblo no han meditado, ¿sí? A ver, estás tomando del bebedero, estás comiendo del bebedero, pero no te das cuenta quién te está echando aquí comida. O sea, ¿sí? Tú nomás estás fijando al recipiente. ¡Ay, se rompió el recipiente! ¿Qué? ¿Sí? Bueno, hay uno nuevo. O sea, lo importante es quién está echando en el recipiente. Esto es la cosa. ¿Quién te está echando adentro de la bendición? Ay, qué tanta preocupación y el negocio. Yo considero que incluso una pérdida de una empresa tiene muchas cosas positivas. Desarrolla muchas habilidades en las personas. Entre ellas de darse cuenta que no depende de sí. Dicen que quebrar una empresa es mucho más difícil de levantarla de cero. ¿No es cierto, doctor? Sí. Es mucho más difícil. Y dicen los expertos, ¿no? Es difícil, sí. No. Mi empresa quebró. Quebraste una empresa. Sí. Está de experiencia. Por eso digo, todo es una... No, yo admiro mucho la experiencia. ¿Sí? Entonces, todo es positivo. No hay nada negativo. Es renacimiento, ¿no? Es renacimiento. Ajá. Es tomar fuerzas y liderar. Pero increíbles fuerzas, no solo fuerzas, o sea, ahora a mucho más grande, ¿no? Es como emigrar. Sí, uno ve que Es renacer. en un día Es bastante purificador, ¿no? pierde todo, en un día pierde todo y después lo recupera todo. Como cuando fuese A veces... Por la frente, bueno. Habilidades que... Es que eso es igual que uno cuando le toca emigrar. O sea, cuando uno emigra sin querer salir de tu casa ni de tu país, pues. Entonces tienes que ir ya con una mente y primeramente con Dios, que vas a ir a aprender y conocer cosas nuevas. Porque eso es lo que... Renacer. Exacto, esa es una manera de renacer. Sí, o sea, donde sabes defender y ahora tienes que ir a un lugar que o sea, no tienes un entorno, no tienes conocidos. Exacto, y tienes que crearte de nuevo. Sí. O sea, pero ¿quién te está creando? Esto toca recordar. Sí. Entonces, hay una anécdota del... Sí, hay que... Sí, toca... ¿Qué haces tú? La anécdota es renacer, esto es renacer. Del Rebbe cuando sin duda. Cuando fue una persona, creo que fue un Hasid, a decirle que tenía muchos problemas con la esposa, con los hijos, que no le alcanzaba el dinero. Y entonces el Rebbe le respondió que no entendía cuál era el problema, o sea, tiene hijos y él conoce mucha gente que no tiene hijos. Uh-huh. Igual con la esposa. Es de apreciar, esto es otro punto de vista. Exactamente. Hay un chiste que dice que se le manda a un Hasid, le dice la esposa, váyate al Rebbe y dile que la casa está muy pequeña y estamos muy estrechos aquí, necesitamos una casa más grande. Entonces se va al Hasid, se camina todo el camino, así llega al Rebbe.
Entonces el Rebbe escucha que la esposa está quejando, que la casa está muy estrecha, entonces dile a tu esposa que traiga la gallina dentro de la casa. Bueno, ahora están viviendo junto con la gallina y la gallina está saltando y gritando y Más estrecho. entonces dile al Rebbe que estamos tan estrechos y también con la gallina. Bueno, se va todo el camino caminando hacia el Rebbe y dice, ahora la cabra, métele también a la casa. Entonces ahora están la cabra y la gallina. Entonces dice, se va, dile al Rebbe que no soportamos, está tan pequeña la casa. Entonces dice el Rebbe, también la vaca métele a la casa. Bueno, entonces no podemos más que la casa tan pequeña. Ahora sácale todos los animales de fuera. Y mire que tanto espacio tiene. No hay que quejarse. La No, y perspectiva. que Dios provee también. Entonces, es de apreciar, ¿no? De apreciar lo que tienes. Pues la gente tenemos la naturaleza a veces de estar enfocado en la mitad vacía del vaso y no apreciar la llena, ¿sí? Si uno no aprecia lo lleno, la parte llena, no tiene sentido de llenarle el vacío. Pues es como agujero negro, todo lo que echas se echa a perder, pues nunca estás apreciando, aunque sea un poquito que hace falta, ahí estarás enfocado. Entonces, en vez de disfrutar lo que tienes, ¿sí? Pero bueno, una cosa es apreciar y conocer y agradecer lo que tienes, ¿sí? Y otra cosa que es cuando uno le toca recrear, pero cuando uno dice, todo depende de mí, no, es que depende de Dios. O sea, si depende de ti, realmente no puedes, ¿sí? Realmente no puedes. Pero si depende de Dios, entonces ¿para Dios es problema? No es problema, difícil no es, ¿sí? A nuestros ojos parece, parece nomás. Sí, pero no es. ¿Sí? Entonces, bueno, es la meditación que Dios emana los mundos, rodea los mundos, es la existencia de todo. Todo ante Él como que no hubiera existido. O sea, pensando en este nivel, no existe el mundo ni sus problemas, y entonces uno dice, pero bueno, ante Dios no existen estos problemas, ni existen, ¿sí? Entonces, para dar un ejemplo, habían una vez, el Rebbe solía charlar 5 a 7 horas cada Shabbat, cada reunión hasídica que tenía. Entonces, una vez el Rebbe alargaba hablando de temas más profundas y más profundas. Y el Rebbe se dio cuenta que la gente está apresurada y están mirando el reloj. Entonces el Rebbe preguntó, entonces le dicen, mucha gente tiene que llegar al vuelo que iba a salir. Entonces el Rebbe dijo ante la gente, yo veo que la gente no es tan concentrada en lo que estoy hablando, pero en realidad es falta de ellos que no han meditado debidamente. Pues si hubieran meditado debidamente, hubieran sabido que Dios está creando todo este mundo en cada instante y instante, ser de la nada. Entonces, ahora lo que es importante es que meditemos lo que debemos meditar, que meditemos sobre Dios y entendemos las cosas y concentramos en lo que debemos concentrar. Y cuando tú tendrás que llegar y a viajar, entonces Dios va a crear para ti el aeropuerto y el avión y el vuelo y todo cuando vas a tener que viajar.
pues ahora no existe nada. Solamente el tema que estamos ahora concentrados. Lo que Dios quiere que vamos a concentrar, esto lo debemos que concentrar. Sin darse cuenta al tiempo y nada. Entonces la gente escucharon esto del Rebbe, bueno, toca meditar. Todo el mundo meditaban y escucharon. No importa que perdamos el vuelo, nada. Sí. Bueno, todo el mundo concentraron y el Rebbe terminó la charla detalladamente. Todo el mundo ha meditado bien, bueno. Ahora todo el mundo salieron con cánticos a los buses y se fueron para el aeropuerto 2 horas después del vuelo. El Rebbe dijo, habrá todo, ¿no es cierto? Así con plena confianza. Se fueron toditos al aeropuerto ya 2 horas después del vuelo. Llegan ahí y ¿qué encuentran? ¿Qué? Estaba atrasado el vuelo. Estaba atrasado el vuelo. Entraron todos al avión, sentaron y partió el avión. O sea, se ha revelado. Sí, no había internet en este tiempo para comprobar. O sea, es solamente cuando tú estás meditando sobre las cosas como debes meditar, ¿sí? Que todo te va a alcanzar Dios, pues es el creador y Él crea todo. Y si habrá necesidad de crear, esto tienen que meditar la gente cuando dicen Dios proveerá. Pero ¿de dónde proveerá? ¿Qué problema que es? Cuando uno quiere más algo, menos llega. Cuando uno menos lo quiere, llega. Sí. Es el deseo humano de controlar las cosas. De controlar, exacto. Pues al querer controlar... Que cree que controla, está idolatrando a sí mismo. De controlar las cosas y a las personas también. Esa forma de idolatría. Sí. Le hace falta. O sea, hace años la gente estaban pensando, no, que la comida en el mundo se agotará. No habrá para tanta población. Pero, así creyeron, ¿no? Realmente lo creyeron, o sea, no es irresponsable traer más hijos al mundo, no habrá comida, o sea, se agotará la comida. ¿Qué será? ¿Cuál es el resultado? El mundo está produciendo muchísimo más comida. Sí, o sea, si antes un agricultor estaba alimentando 10 personas, hoy en día un agricultor alimenta casi 200 personas. Así va la relación. Un agricultor está alimentando hoy en día, con la automatización, con la tecnología, casi 200 personas. ¿Sí? Entonces, se multiplicó muchísimo y se va a multiplicar más y más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que se acabará el aire, que se acabará la comida, que se acabará el agua, que es Dios que está creando todo, ¿no? Que el mundo está calentando de más o enfriando. ¿Tú crees que estás controlando algo de esto? O sea, que... Yo leí un artículo, uno de estos libros, en el que decía que nosotros queremos comprender las cosas desde el punto de vista humano, y hacía la siguiente comparación. Decía, si tú miras un punto en un cuaderno y acerca de tu nariz, ¿qué miras? Entonces, tú miras esto, esta es tu visión. Dios está muy por arriba, y no solamente mira el cuaderno, te mira a ti y mira todo el universo. Entonces Él sabe exactamente lo que va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar, y Él lo decide. Correcto, pues, ¿y esto a qué punto nos lleva? ¿A preocupar más o preocupar menos? No preocuparnos. No preocuparnos, o sea... Exactamente es lo que digo. Llegar a ese punto... Se puede fijar esto de 2 puntos de vista.
uy, qué terrible, que no se puede escapar de Dios. Si vas a ascender para arriba, ahí está. Si vas a descender para abajo, ahí está en todo. No hay escapatoria. ¿Sí? Pero hay otro punto de vista. Ah, qué bien. Donde voy a estar, ahí Dios estará conmigo. O sea, son dos distintos puntos de vista, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, de toda esta meditación, entonces, o sea, es muy necesaria la meditación. ¿Cómo hemos llegado a la meditación? Hemos preguntado cómo se puede amar a Dios o temer de Dios. Cuando estamos meditando sobre Dios, entonces esto nos genera las emociones, amar a Dios y temer de Dios. Amar nos lleva a los mitzvot, a los preceptos positivos que sí que tenemos que hacer, ¿sí? Hacerlo con gusto, pues el amor nos lleva a hacer y hacer con gusto, ¿sí? Esto es el amor. El temor de Dios viene, ¿qué es el temor? El temor no como la gente lo entiende, que temor del castigo, que sucederá algo malo. No, esto no es temor de Dios, sino es temor del castigo, que uno está temiendo por sí mismo, no es el temor. El temor de Dios es un respeto profundo, ¿sí? Servir ante Él, ¿sí? Esto es lo que nos genera la meditación, un respeto profundo. Pues cuando tú estás entrando a una fábrica inmensa, mira qué bien planificada, de un lado está entrando lana y están tejiendo, y del otro lado ya ropa confeccionada, o sea, y todo está, cada hilo ahí está bien planificado. Tú dices, qué gran ingeniero, qué gran, ¿no es cierto? Entonces, así mismo, mirando a la creación y meditando cómo Dios está emanando el mundo, rodeando el mundo, o sea, creando ser de la nada, y que todo esto ante Él, como si fuera nada. Y la cuarta fase es, y ningún pensamiento nuestro no lo capta para nada. Lo más que vamos a entender, debemos saber que ni siquiera entendemos. Ningún pensamiento no lo capta. Entonces dice, si no podemos captarlo por la mente humana, ¿sí? No podemos. Pues todo lo que entendemos es finito, mas Él es infinito. ¿Sí? Entonces ningún pensamiento humano, lo más que vamos a captar, en realidad no captamos. Ningún pensamiento no lo agarra. Le voy a decir un ejemplo. Yo estoy agarrando este libro, ¿sí? ¿De dónde lo estoy agarrando? ¿De? Los extremos. De los extremos, de sus fines, ¿no es cierto? Si el libro hubiera extendido tanto, no puedo agarrar, ¿no es cierto? Siempre tengo que agarrar una cosa de su fin, ¿no es cierto? Igualmente en el pensamiento, en las ideas, tú puedes entender una cosa, o sea, como que agarras con su aparato pensativo. ¿De dónde lo agarras la idea? Desde su fin, donde está distinguido uno del otro, donde está diferenciado uno del otro, ¿sí? Las ideas. Así puedo entender, no puedo entender de otra manera, ¿sí? De cosas que son finitas puedo entender y distinguir. A ver, explícame cuál es la diferencia de este y del otro. Que uno es rosado y el otro es negro. Ok, entonces del fin entiendo y agarro en mi aparato del entendimiento.
Dios como no tiene fin, ni modo que nuestro pensamiento lo va a agarrar, lo va a captar. Ni modo. No tiene fin. Es como, imagínate si el higo estuviera extendido para acá, para allá. No hay cómo agarrar. No hay cómo entender. Entonces, así dice en Eliyahu, dice, ningún pensamiento no lo capta. Ningún pensamiento no lo capta. Pero, dice, ¿dónde está captado? Con la voluntad del corazón. Con el amor, con el temor, esto. Entonces, ¿cómo podemos captar a Dios? En nuestro pensamiento, imposible. En nuestra emoción, también está limitada, ¿sí? Pero por el hecho que los mitzvot, los preceptos de Dios, estamos motivados por las emociones. ¿Cómo es que estamos motivados por las emociones al cumplir los mitzvot? Por el amor y el temor. Correcto. El amor nos genera los mitzvot positivas. Pues dice, nadie está haciendo un favor al otro solamente si lo quiere. ¿No es cierto? Si lo quiere, lo va a hacer favor. Si no lo quiere, no lo va a hacer favor. O sea, la acción es la evidencia más fuerte del amor. Y los mitzvot negativas, lo que no debemos hacer, ¿por qué lo hacemos? Por el temor, por el respeto profundo. ¿Sí? Por el respeto profundo, no vamos a hacer lo indebido. ¿Sí? Es lo que nos frena a hacer lo indebido. Entonces, salud. Entonces, la cosa es que el amor y el temor es lo que nos motiva el cumplimiento de los mitzvot. Y el cumplimiento de los mitzvot, tal como está describido en la Cábala, es como son los órganos divinos. Entonces, al cumplir los mitzvot, al ejecutar los preceptos divinos, entonces estamos agarrando en la divinidad. ¿Sí? En esto sí estamos captando la divinidad. Pues no hay otro modo. Esto último que dice tiene que ver el libro La anatomía del alma. No conozco el libro, pero bueno, ¿de qué está? De Breslav. ¿Y qué está hablando de esto? ¿De la anatomía? Hacía referencia a más o menos cómo cada órgano está órgano divino. Cada órgano humano está relacionado con preceptos. ciertas partes del alma y todo eso. A los preceptos no divinos. A los preceptos divinos va. Sí. Correcto. Como canales de conexión. Ahora viene una pregunta. En el caso de los 7 preceptos para Benei Noach, correcto, de los cuales 6 están enunciados como prohibiciones y uno negativas, así es, y uno como positivo. Positivo, correcto. En ese caso, y tengo entendido que los preceptos positivos son como de un nivel de conexión superior con Dios. En ese caso, los otros 6 preceptos negativos se podrían también considerar como de forma positiva, o solo nos ligan con Dios en su cumplimiento negativo. A ver, el cumplimiento negativo, o sea, el cumplimiento negativo es igual, tal como el ejemplo del Zohar, que dice a la prostituta que no, que lo rechaza. Y esto lo está cuidando su integridad, o sea que no hay fuga del recipiente, ¿no es cierto? Más bien el precepto positivo es llenárselo de contenido. ¿Sí? Yeah. Una cosa es que tengo que cuidar que el recipiente sería intacto, sin ninguna fuga, sin ningún hueco, limpio, ¿correcto?
Otra cosa es Llenar. llenárselo de contenido. ¿Sí? Así está descrito en la Cábala. Preceptos positivos y negativos. El negativo está cuidando la integridad del recipiente. ¿Sí? El positivo se está echando, llenándole con bendición. ¿Sí? Para aclarar el concepto de precepto negativo. Sí. El precepto negativo es aquel que nos limita o nos impide hacer algo que vaya contra ¿qué? La voluntad divina. Contra la voluntad divina. Correcto. Pero entonces los dos son preceptos positivos, porque el objetivo va a ser siempre el mismo: elevarnos y elevar a Hashem. O sea, los negativos en los 7 leyes estamos hablando: el no idolatrar, no matar, no robar, no cometer adulterio, incesto, no blasfemar el nombre de Dios, no comer parte del animal cortado mientras esté vivo. ¿Sí? Y la positiva, ¿cuál será? Establecer cortes de justicia, o sea, empujar que la humanidad va a regir a los preceptos de Dios, que estos tienen que ser los preceptos. Entonces, todo esto, entonces tenemos la positiva y tenemos las negativas, ¿no? Entonces, yo le expliqué cómo es refleja nuestro servicio hacia Dios. Está el utensilio, ¿sí? O sea, utensilio, hemos explicado el utensilio como un negocio, ¿no es cierto? Uno está haciendo su recipiente para recibir la bendición divina, ¿sí? Puede ser un recipiente así, puede ser recipiente así, puede ser recipiente de cualquier tamaño, ¿sí? Pero el recipiente, no importa su tamaño, debe ser intacto, ¿no es cierto? No puede tener hueco, no puede estar sucio, o sea, entonces uno está chequeando, a ver, lo que voy a hacer, mi negocio está de acuerdo a las leyes de Dios, ¿sí? Está limpio de cualquier robo, mentira, cosas que serían negativos, cosas que Dios no lo quiere. Pues esto sería hacer un hueco, a lo mejor una contaminación. Entonces, ¿para qué se va a echar aquí una buena bendición, un vino, si no está apto? Exacto. ¿Sí? Y los buenas acciones son... Nosotros somos el recipiente, entonces nosotros somos los que estamos huyéndonos y cuidándonos para recibir las bendiciones, o lo que nosotros vivimos. Lo que nosotros evitamos. Hacer las cosas negativas. Recipientes y luces. Esto es la analogía en la Cábala todo el tiempo. Recipientes y luces. ¿Sí? Todo en el mundo son recipiente y luz. El cuerpo es un recipiente, el alma es la luz que la emana. ¿Sí? El libro, el físico, es recipiente. Las letras ordenadas de una manera, esto es la luz, ¿sí? La idea que está dentro de todo esto. Esto es la luz, ¿sí? Si voy a mezclar todas las letras, se fue la luz, ¿no? Entonces, y no ayuda el recipiente, ¿sí? Si no está aclarada la idea. Todo en nuestra vida son recipientes y luces, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo un trabajo paralelo en nuestras vidas, material y espiritual, ¿no es cierto? Y tienen que ser paralelos uno al otro, porque no puedo echar en el vaso más allá de lo que... Del tamaño. ¿No es cierto? Entonces, esto es el físico, esto es lo espiritual. ¿Entiende? Entonces, tiene que ser paralelo, tiene que ser relativo el trabajo espiritual con el material y el material con lo espiritual. Reflejan uno al otro y apoyan uno al otro, pues uno no puede decir, bueno, yo voy a hacer un trabajo puro espiritual.
No, no es sostenible. Dios te creó con un cuerpo y tiene que ser material. ¿Sí? Y uno no puede decir, me dedico nomás a lo material. Tampoco. ¿Sí? Sí, o sea, a veces la cosa no está equilibrada, ¿no es cierto? El mundo del tikkun es el mundo de los recipientes, es lo que estamos. Muchos recipientes, ¿sí? El mundo del tikkun. Hay mundo tohu y de mundo de muchas energías y pocos recipientes. Y el mundo es tohu y tikkun, o sea, son dos mundos. Esaú representa tohu, Jacob representa tikkun. Nosotros estamos en el tikkun, pero esperamos a las energías de tohu. Sí, esto es la redención. Y la luz preparando los recipientes para que se junta la energía de tohu. Esto es. Bueno, entonces, si Dios quiere, la próxima semana nos vemos aquí. Meditemos para que sí. Esto es, meditemos. No hagamos planos, sino meditamos. Está muy bien.